Perfecto. Muy buenas tardes, una tarde más, y estamos en la segunda parte del ciclo formativo de entrevistas cofrades. Y hoy vamos a hablar de música cofrade, una parte muy importante en nuestras hermandades y nuestras procesiones. Nos acompaña José Luis desde León. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. José Luis Pastrana, leonés de nacimiento, comenzó a tocar la corneta en el año 1994 en la banda de su cofradía, El Dulce Nombre de Jesús, conocido popularmente como El Jesús o El Nazareno de León, que estuvo en la JMJ de Madrid, no lo olvidemos. En el año 2001 asume la dirección musical de la misma y comienza a componer sus primeras marchas profesionales. Ha asesorado musicalmente a numerosas bandas de León, como la del Desenclavo, también fuera de la capital, a bandas como la de las Tres Caídas de San Andrés de Rabanedo o la banda de tambores y cornetas de Jesús Nazareno de Peñafiel en Valladolid. Ha compuesto numerosas marchas para su propia banda y para otras. La más reciente, Luz de Vida, estrenada durante el confinamiento, dedicada a la titular de una cofradía leonesa. Actualmente Actualmente ostenta el cargo de representante de los jóvenes de su cofradía en el grupo de los jóvenes papones, grupo que nació a raíz de los JOC y que está integrado en la Junta de Hermandades y Cofradías de León. En el año 2016 fue ponente de una de las mesas redondas del cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, el JOC antes mencionado. Pues muchas gracias por poder contar contigo y poder hablar de música cofrade, una persona tan experta como tú y además de León, donde hay unas bandas buenísimas que han salido fuera de León y han venido muchas incluso a Madrid Sí. a acompañar a Hermandades de Madrid. Nada, gracias a vosotros por confiar en mí, a ti, Iván, por darme la oportunidad. Ya sabes que yo encima hablando de bandas, pues me vuelvo un poco loco y bueno, también un poco ilustrar a la gente de lo que hablamos, porque al final las bandas son una parte importante de nuestras procesiones, pero no, muchas veces no sabemos de dónde viene todo eso, ni cómo surge realmente la música. Efectivamente, sobre todo para nosotros que no tenemos casi ni idea, por decir que no tenemos idea ninguna, yo al menos, de todo este tema de la música cofrade. Nos gusta oírla, pero no tenemos mucha idea. Bueno, comenzamos preguntándote, ¿qué es la música cofrade? La música cofrade es toda aquella música que se hace para intentar representar musicalmente, propiamente dicho, la pasión de Cristo. Es decir, música cofrade es la pasión de Johann Sebastian Bach, no solamente una marcha de Semana Santa. ¿Vale? Música cofrade es un coro cantando un Stabat Mater, como el de Kodali. Una música cofrade es un órgano tocando una pieza clásica. O sea, todo eso es música cofrade. Lo que pasa que por deformación parece que la música cofrade solamente son las bandas, lo que procesiona. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, los tríos de capilla procesionan en las hermandades de silencio. Hay una hermandad de Sevilla, por ejemplo, la del Valle, detrás del paso que conocen popularmente como el de los espejitos, lleva un coro de niños. Hay bandas de cornetas, bandas de música. Antiguamente había bandas de piquetes a caballo. O sea, todo eso sería música cofrade. Lo que pasa que, claro, destaca lo de siempre, bandas de cornetas, agrupaciones musicales y bandas de música o de plantilla completa, que es al final lo que estamos acostumbrados a ver. De esta música cofrade de la que estamos hablando, ¿dónde tiene su origen? ¿Dónde comienza? He dado un poco de luz, Sí, espero no deslumbrar. A ver, el origen de la música cofrade, o de toda la música esa, sobre todo es en el siglo XVI, ¿vale? Los corales polifónicas, los tríos de capilla, que lo que ha llegado a nuestros días es una adaptación, porque al final el trío de capilla que vemos ahora es fagot, oboe y clarinete, pero en su momento era bajón, que era como un trombón muy largo, un cornete, que sería el padre o el abuelo de la corneta, y pocos instrumentos. A raíz del siglo XVII se empiezan a utilizar las bandas de guerra. Las bandas de guerra, para que nos hagamos una idea, eran bandas de cornetas y tambores, pero solamente cornetas y tambores, cornetas sin llave, que normalmente formaban parte del cortejo de los reyes o de los nobles en las batallas. ¿Vale? Solían ser 5 cornetas y 2 o 3 tambores, y eso al final servía para llevar el ritmo, marcar la pauta. ¿Vale? Así es como inicia esa música cofrade.
A principios del siglo XX empiezan a surgir las primeras bandas. La más popular es la de los Bomberos de Málaga, ¿de acuerdo? De cornetas y tambores. Y sobre todo el director, Alberto Escame, que es, luego hablaremos un poco de él, porque es uno de los mejores, de los mayores compositores, ¿no?, en la música de banda y corneta. Pero a la vez que surgía eso, los hermanos Fondeanta cogían una banda de música de plantilla completa que tocaba en un escenario y la pusieron a tocar en la calle, quitando violines o instrumentos de cuerda, y aquello funcionaba. Y después, pues, sobre todo, el cuartel de la Guardia Civil de Eritaña, que es donde nace realmente lo que es el estilo de agrupación musical, que tenía una banda de música y una banda de cornetas. Y junta las dos, elimina instrumentos como clarinete, saxofón, y crea lo que ahora es conocido como agrupación musical. O sea, al final, todo tiene un pequeño origen militar, pero transcrito a las cofradías y a las hermandades, y sobre todo eso, acompañando y poniendo una banda sonora a lo que realmente estamos viendo. Muy importante esa última parte de poner banda sonora a lo que vemos, a los pasos, pero al final es lo que tú decías, que me quedo con eso, que son la banda sonora de lo que estamos viendo encima de un paso. Claro, efectivamente, porque es que al final es un todo. Tú cuando ves una procesión no te quedas solamente con la estética visual, también te quedas con los sonidos, también te quedas con los olores, ¿no? Tú te quedas con el incienso, te quedas con los olores de las flores, ves los mantos, pero hay una parte auditiva que es muy importante, y esa parte auditiva es la que aportan las bandas. Muy importante, sí. Que ahora ya nos has comentado un poco también agrupación, bandas, tambores y cornetas. ¿Cuál sería esa clasificación de tipos de bandas que hay actualmente acompañando a las hermandades? A ver, ahora En que rasgos realmente, generales. sí, en rasgos generales, ahora que existan, sería banda de cornetas y tambores, que es un estilo, pero dentro de ese estilo hay dos divisiones. Lo que es la banda de cornetas y tambores pura, como es la banda de cornetas de Esencia o la banda de cornetas de la Centuria Romana Macarena, o los Bomberos de Málaga, propiamente dicho, que al final son cornetas en tres voces y tambores. Luego están las cornetas y tambores más populares, que ya llevan acordes, trompetas, trombones, bombardinos, tubas, casi parece una agrupación musical, pero no llega a serlo, porque el peso principal siempre recae en las cornetas, no en los melódicos, digamos, que serían bandas como Tres Caídas de Triana, Cigarreras, eh, Rosario de Cádiz. Bueno, es que hay infinidad de bandas de ese estilo. Y después estaría ya agrupación musical, que en agrupación musical pasa una cosa muy parecida. Al final, lo que comentaba, fue una cosa de fusionar dos pequeñas bandas para conseguir una un poco potente, y que fue por lo que nació Eritaña. Y en este caso, pues hay bandas que potencian más los graves, como en su momento Santa Cecilia, y por eso se llamó banda de metales, no se llamó agrupación musical. Y después va agrupaciones musicales generales, que lo que potencia son más las trompetas, los voces de trompeta, como los Gitanos, los Reyes, y también infinidad de agrupaciones, Pasión de Linares, de las más conocidas. Y luego están las bandas de plantilla completa, que hay que diferenciar mucho entre las del norte y las del sur. ¿Por qué digo esto? De Madrid para arriba, una banda de plantilla completa lleva todo tipo de instrumentos, pero instrumentos, digamos, oficiales. Vamos a marcarlo de oficial, entre comillas, porque la corneta a día de hoy no es considerado un instrumento, la corneta que conocemos popularmente, de llave y ya está. De Madrid para abajo, una banda de plantilla completa tiene que llevar esas cornetas, ¿de acuerdo? Para que marchas como, por ejemplo, Esperanza de Triana Coronada, Coronación de la Macarena, ese tipo de marchas que son más de celebración, tengan su parte primordial de la corneta. La corneta de Madrid para arriba está desaparecida, de Madrid para abajo es muy importante. Entonces, bueno, principalmente esos tres estilos son los que más han triunfado. Y lo que decía antes, el trío de capilla,
Hay algunas partes de motetes, de coros y cosas así, pero principalmente esos tres estilos son los predominantes. Y cada estilo de banda, hemos dicho de tambores y cornetas, agrupación, trío de capilla, banda completa, está asociada a un momento de la pasión, es decir, por ejemplo, está asociada a Cristo tienen que ser estas bandas, a Virgen tienen que ser estas otras. ¿Hay algún Inconsciente, tipo de esa referencia, o sea, de ese cruce que cómo deben ser? sí. Bien, inconscientemente, por ese libro no escrito del protocolo de las procesiones de Semana Santa, eh, en el sur, o en Sevilla, para ser más exactos, siempre crearon la moda o la tendencia de que bandas de cornetas para Cristos crucificados, agrupaciones para pasos de misterio y bandas de música para pasos de palio. Pero después te encuentras que, por ejemplo, en Zamora, su Semana Santa gira en torno a las bandas de música. ¿De acuerdo? No existen bandas de cornetas, pero procesionan principalmente bandas de música. O te encuentras el caso de Málaga. Málaga principalmente es de bandas de música y las bandas de corneta, aunque sean de la propia cofradía, normalmente suelen ir abriendo procesión. Ya le digo, es un protocolo no escrito. Realmente una banda de cornetas, lo que tiene que, por ponerte el ejemplo, ¿no? de algo que a mí me toca decir, lo que tiene que predominar en el momento en el que toca en un paso es el repertorio que escoge. Y estamos hablando de bandas que normalmente tenemos un repertorio de 50 marchas en el repertorio, ¿no? Entonces, dependiendo de qué procesión, si estás tocando un paso de Virgen, pues no vas a tocar ciertas marchas. Pero si estás tocando un paso, un Cristo crucificado, sí vas a tocar otro tipo de marchas, porque al final la banda de cornetas y tambores es un sonido muy patético, ¿no? Es un sonido muy bruto. Pero sin embargo, si tú acompañas a una Virgen, el repertorio que tienes que elegir son marchas que sean dulces, que sean acompasadas para que refleje un poco a lo que estás tocando. O sea, Y si con lo mismo con siempre, agrupaciones, bandas. o sea, siempre la esencia tiene que ser esa banda sonora de lo que estamos viendo, siempre vaya Eso es, reflejado en la música. eso es. Em, lo que vimos durante la Semana Santa y bueno, durante las procesiones en general también de Gloria, eh, esta manida palabra que siempre decimos, esta canción que oímos, no se dice canción. ¿Cómo se Se dice dice? marcha, marcha. Se dice ¿Y por qué se marcha. dice marcha? ¿Por Por qué lo se que dice comentaba marcha? antes, el origen militar. Al ser origen militar, ¿por qué se llamaron a las composiciones marchas? Porque era para que marchara el paso, avanzara el paso. Entonces, igual que los militares denominan entre marcha lenta y marcha ordinaria, dependiendo si están en un desfile más lento y un desfile más rápido, pues aquí se adaptaron ese tipo de cosas, a ese tipo de lenguaje. Y entiendo que el origen de las marchas está, como dices, en el origen militar, em, pero ¿en qué momento saltamos de ese origen militar de las marchas a lo que hoy en día tenemos? A ver, sobre todo, por ejemplo, en banda de cornetas, el gran impulsor es Alberto Escámez. Alberto Escámez era militar de carrera, ¿de acuerdo? Y de hecho es muy conocido su faceta de compositor para banda de cornetas y tambores, marchas clásicas, Cristo del Amor, Virgen de los Dolores, Virgen de la Paloma, son marchas muy, muy populares que se escuchan en todas las procesiones y son de Alberto Escámez. ¿Qué hizo? Lo que él hizo fue distribuir lo primero la banda en tres voces, porque antes lo que comentábamos eran 5 cornetas, 3 tambores y era una banda, y toda una voz y ya estaba. Alberto Escámez lo divide y divide en tres voces para hacer una polifonía. Alberto Escámez llega a componer que se tengan registradas 180 marchas de cornetas y tambores, pero aparte tiene también marchas para banda de plantilla completa, para banda de música. Tendrá registradas unas 50. Es el gran desconocido de la música cofrade. Solamente los que estamos en bandas conocemos la figura de Alberto Escámez y esas clásicas, pero es fundamental. Eh, Alberto Escámez impulsa eso, pero a la vez que impulsa eso, José Martín Martín en Sevilla, en el cuartel de la Guardia Civil de Britaña y sobre todo, donde más impulso le da, en la agrupación musical de Santa María de Araal,
empieza a componer marchas con saetas, grabando saetas o escuchando saetas, empieza a transcribirlas para agrupación musical. La mítica marcha saeta, pi, po, pi, po, pi, po, pi, 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 pi. Eso es de José Martín de los años 30. Entonces, a la vez que se estaba sucediendo la profusión de Alberto Escámez, José Martín hacía lo mismo en agrupación musical. Y los hermanos Fondeanta lo habían hecho lo mismo en el año 1918, 18-19, cuando componen la marcha Amarguras. Es un símbolo para las bandas de plantilla completa, pero él es el precursor. Después de él, de los hermanos Fondeanta, vendrán otros muchos, ¿de acuerdo? Que compondrán muchas marchas. El más popular ahora mismo, Abel Moreno, ¿de acuerdo? Igual que en cornetas y tambores ahora mismo, pues, Pedro Pacheco o Vicente Moreno. Bueno, ahora en la actualidad también hay otra serie de compositores más modernos, pero revolucionaron esa estela, ¿de acuerdo? Fue un poco el pasar de coger unos palos y darle a un tambor a decir, no, esto tiene que ser pum, 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 por hacer un símil. Y entonces, toda esta evolución, ¿cómo van clasificándose estas marchas? Porque entiendo que no son todas las marchas son iguales. Hay Claro. marchas a lo mejor que oímos que nos parecen un poco más alegres y decimos, uy, esto no parece Semana Santa, y otras que a lo mejor... ¿Cómo ha sido Claro, esa evolución? ¿Cómo se han ido clasificando esas marchas? hay que pensar que todo lo que se compone hasta el año, o sea, todo lo que había hasta el año 84, que es cuando empieza otra vez el boom de las bandas, sobre todo en el sur, que es donde está el foco, ¿no? Todo se denomina marchas clásicas, porque realmente, por ejemplo, en cornetas y tambores fue Alberto Escámez y se acabó Alberto Escámez y ya no hubo más hasta el año 84. Por otro lado, en agrupación musical fue José Martín Martín y hasta los años 80 que se recupera el estilo de agrupación musical ya dentro de las cofradías, estaba más o menos muerto, ¿de acuerdo? Y después en bandas de música sí se ha ido manteniendo, pues lo que comentábamos con Abel Moreno, con Farfán, o sea, ha habido muchas generaciones que han ido cogiéndose, porque al final es un estilo que es más común. Todas las bandas de todos los pueblos tienen una banda municipal, todas tienen una escuela de música, todo se puede enseñar. Pero sin embargo, al ser en agrupación musical o en banda de corneta, al ser tan sencillo, pues no había escuelas. Es lo que comentaba antes. La corneta a día de hoy no se considera instrumento, se considera la corneta de 3 pistones. Pero entonces, claro, al no considerarse instrumento, se tiene muy difícil, se aprende casi lo que hablábamos. Yo te enseño a ti el famoso turuta del ejército que enseñaba a una, a otra, a otra, a otro. Pues al final, hasta los años 80 hubo como un vacío. A partir de los años 80 empieza, pues sobre todo en la banda de las Cigarreras, la banda de las Tres Calles de Triana, los grandes maestros, o en Centuria Romana, Maestro Tejera, es que hubo mucha profusión en eso, en volver a recuperar ese tipo de marchas. Se componen marchas como Cachorro, se componen marchas un poco más melódicas, digamos, intentando aprovechar que también por arriba se podía apretar un poco y se llegaba más. En agrupaciones, más de lo mismo. Sobre todo Velasco. Velasco empieza a hacer marchas como La Clámide Púrpura, Sagradas Vestiduras. Hay una que yo creo que no pasa desapercibido para nadie, o dos, Costalero y La Saeta, que son adaptaciones de canciones donde tienen su pleno apogeo a finales de los 80, principios de los 90. ¿De acuerdo? Hasta ese boom hubo un gran desierto. A partir de los 90 se llama nuevo clásico, nuevo clasicismo, que a partir de los 90 hasta el 96 vuelve a haber marchas así de corte clásico, pero a partir del 96 se produce una revolución, ¿vale? Sobre todo con Tres Caídas de Triana que estrena Medea, de acuerdo, que es la primera marcha potente hasta que se había escuchado, con muchas voces, ya trompetas. En Cigarrera, sobre todo, Requiem, ¿vale?
Eh, También de Tres Caídas, una que llama mucho la atención, que es Toques de Triana, que la aconsejo escuchar, porque es la primera marcha de corneta y tambores que cambia el chip por completo. En agrupación musical ya se empiezan a componer marchas más, digamos, modernistas, como por ejemplo Junto a la Aurora de Pedro Pacheco, ¿vale? Y después en banda de música, Abel Moreno inicia las grandes sagas, es decir, hasta ese momento había compuesto para la Virgen, no sé qué, para la Hermandad tal, pero ahora en ese momento, en los años 90, llega y empieza a componer marchas para hermandades completas. Por ejemplo, tiene para la Hermandad de las Siete Palabras de León, de las Siete Palabras de León, tiene una marcha por paso. Ahí empieza a componer esas una marcha por paso. Semanas Santas dedica un ciclo de la Semana Santa, Semana Santa en Sevilla, Semana Santa en Helver, Semana Santa en Huelva, Semana Santa en Gibraleón. Ese tipo de marchas pega un cambio y ya después en los 2000 ya es la revolución total en la que ya hay un cambio generacional con marchas como Costalero Soberano en Cigarreras, sobre todo en Tres Caídas de Triana a Cielo Rey de Triana y ya al punto actual, que ya hemos pasado de lo que es la marcha procesional a la banda sonora, que eso es hace otro estilo, otro tipo de visión, ¿no? de la imagen en la calle. A una calle a oscuras y escuchar una marcha como, por ejemplo, Prendido detrás de un crucificado es sublime. No sé, es otra historia. Ya vamos a hacer que la música sea tan importante como lo que va encima, tan importante como la estética, lo que hablábamos antes. Ese pacto no escrito, pero ahora ya ha ido al culmen, al punto más. Y ya ahora estabas diciendo que se ha vuelto, o la tendencia ahora es que la banda sea esa banda sonora Mm. de los pasos. ¿Cómo ves la tendencia de cara al futuro? ¿Cómo ves cómo va a evolucionar esto? Pues de cara al futuro, tengo dudas, porque, a ver, por ejemplo, en banda de música al final siempre han llevado una estética muy similar. Marchas de coronación, marchas patéticas, lo que hemos hablado por ejemplo, La Madrugada de Abel Moreno es el himno, ¿no? de las marchas. Pero sí, van muy en una línea. Pero, por ejemplo, en agrupación musical cada vez se están yendo a la tendencia de bandas sonoras. Pero es que las bandas de cornetas también están yendo a esa tendencia. Es decir, por ejemplo, escuchar marchas de Torre Simón para las cigarreras o, por ejemplo, una saga que han hecho las propias cigarreras, que son El Juicio a Cristo, Jesús ante Anás, Jesús ante Caifás, ante Anás el Hijo de Dios, ante Caifás el Hijo de Dios. O sea, toda esa saga al final hace que tú vas a ver, como decía Stravinsky, estoy viendo lo que están tocando y estoy escuchando lo que estoy viendo, ¿no? O sea, vamos a dar un giro total. Al final, ese impacto visual que hablábamos pues, un tráiler de una película, ¿no? Por Sí. ejemplo, tú no solamente te quedas con las imágenes y dices, uy, qué película tan chula, no, si te ponen una música potente, ya te llama un poco más la atención, si además, bueno, los actores principales son actores conocidos, ya te llama más la atención, pues esto es lo mismo, el actor principal es la imagen, ¿de acuerdo? El tráiler es toda la procesión, pero tiene que tener una banda sonora fundamental. Y en eso es en lo que se está convirtiendo ahora. Hay composiciones que ya son casi ópera, sobre todo las combinaciones de coros, de instrumentos de cuerda con instrumentos de viento metal, que parece nos resulta difícil, pero lo llevan haciendo las orquestas, por ejemplo, la Orquesta Nacional o la Orquesta de Radio Nacional de España, lo llevan haciendo años al mezclar metales con cuerda. Y ahora parece que no hemos inventado la gaseosa, ¿no? Sí. Y se está haciendo y se hace en procesión. Y suena bonito. Y suena bonito. Yo creo, y lo de las voces, el alternar las voces con una banda de música sí se había hecho, pero en una agrupación musical y una banda de cornetas no, porque parecía como algo muy extraño, las cornetas se comían las voces. Se ha hecho y funciona. Yo creo que va a ir más encaminado a eso. Ya vemos que todas las bandas llevan o campanas o las agrupaciones musicales xilófonos, quizás por buscar ese efecto, ¿no? Ese efecto musical. Y al final vamos a convertir esto
realmente en lo que es. Estamos recreando lo que habla. En su momento, por ejemplo, las catedrales, ¿por qué hacían esos tímpanos? Para ilustrar a la gente que no sabía leer Mm, e intentar evangelizar con esas imágenes. Pues mm. ahora vamos a la evangelización 2.0. Música, visual, aromática, pero claro, hacerla en la calle. Un espectáculo único que pasa una vez al año con un motivo, que es la fe, que en una hora se ha pasado y ya se ha sumado. Y si lo ves en otro sitio, ya no es la misma película, es otra película diferente, con el mismo contexto de evangelización, pero otra historia diferente. Yo creo que vamos ahora más encaminados a eso, al efecto visual, efecto total. ¿Y qué consejo le darías a una hermandad respecto a esto de la música cofrade y de la banda sonora que tiene que poner detrás de sus pasos? ¿Cuál sería tu consejo? El mayor consejo de todos es que tienen que coger algo que les guste. ¿De acuerdo? Ahora mismo hay una moda, una tendencia, sobre todo en las agrupaciones musicales. Sí, es muy bonito, pero llena, no sé, no voy a comparar tampoco estilos, ¿no? Porque al final cada uno son diferentes. Pero parece que si llevas una agrupación eres más importante que si llevas una banda de corneta. O si llevas a X banda eres más importante que si llevas a X. No, vamos a ver, cualquier hermandad lo que tiene que buscar es una banda lo primero que se siente implicada con lo que hace, ¿de acuerdo? Porque para una banda, igual, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Con tu hermandad, ¿de acuerdo? Yo tengo una banda, pero ¿cuál es mi limitación? ¿Ir a tocar a tu procesión simplemente porque me pagáis? ¿O prefieres tener una banda que, aunque suene un poco peor, se implica más en tu proyecto de evangelizar y que los dos vayáis en el mismo barco? Eso yo creo que es lo que va a predominar, porque ahora sí, se miraba el estilo musical o que tocara muy bien, pero no se ha mirado nunca en la conjunción que puede hacer paso y banda. Nunca se ha mirado el qué le puede aportar esa banda a la cofradía y qué puede aportar esa cofradía a la banda. Tiene que al final ser un poco una unión, porque al final la unión hace la fuerza. Y yo creo que vamos a ir encaminados más a eso y que las hermandades deberían ir más encaminadas a eso. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una charla muy instructiva en la que hemos aprendido muchísimas cosas que no sabíamos de música cofrade, de tipos de No, banda, yo la hablo historia. mucho, hablo No, mucho. no, pero ha estado muy bien porque hemos aprendido mucho, como te digo, de tipos de bandas, esa tendencia de la importancia que tiene que tener la banda para darle a esa banda sonora al paso que va adelante o a la imagen que va adelante. Sí, pero hay Y, también una y cosa, la palabra, me quedo con una última palabra que has dicho ahora en la última respuesta, que ha sido evangelizar, en tu proyecto sí, de evangelización. Que no se nos olvide que cuando salimos a la calle salimos a evangelizar y que lo que representamos cuando salimos a la calle tiene que estar acorde en todos los sentidos, en vista, olfato, oído, sí, en pero todo. hay una cosa que quiero con esto terminar también un poco porque si no va a ser muy rollo esta charla, pero hay que darse cuenta que una banda sin una procesión es pasacalles, no tiene sentido. Pero sin embargo, una procesión sin banda tiene el mismo sentido, ¿de acuerdo? Porque al final una procesión sin música es recogimiento, es fe, es devoción, sobre todo si hay silencio absoluto. A mí es algo que me encanta, ¿no? Y aunque suene raro, yo soy de bandas, pero me encantan las procesiones de silencio. Hay que pensar que una cosa no es más importante que la otra. Lo importante es lo que va encima del paso, la imagen, y sobre todo cómo queremos procesionar esa imagen. ¿De acuerdo? El resto sobra. El resto son oropeles, los mantos, las flores, el resto son oropeles. Al final, el fin es lo principal. Pues sí, nos quedamos con esa reflexión tan buena. Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este ciclo formativo Nada, gracias a y, vosotros. y esperamos tenerte próximamente por Villamanta. Cuando queráis, yo estaré encantado de acudir. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.